Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo les va? Hola Mario, buenas tardes. Hola Mario. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, hoy teníamos un tema interesante que tiene que ver con el símbolo internacional de discapacidad, evolución histórica, vigencia y aplicación. ¿Qué cosa interesante? Sí, es muy importante Mario, porque justamente el hecho de que la gente internalice la señalética hace a una mayor comunicación y a una mayor urbanidad en la vida. Así que bueno, nos parece que es muy importante, como ha habido algunas modificaciones a lo largo de la historia y hay un poco de confusión, entendíamos con Rodrigo que es necesario también hablar de este aspecto, que a lo mejor no parece tan relevante, pero el hecho de que no se conozca adecuadamente genera muchos problemas. ¿Y cómo hacemos por la radio para transmitir esta evolución en la simbología cuando en general es una simbología gráfica? Bueno, esto es un desafío, así que acá Rodrigo se las va a ingeniar para ir explicando y de alguna manera lo vamos a comentar. Vamos. Sí, Mario, yo voy a tratar de representar, explicar un poco el gráfico que te mandé recién, donde en realidad plantea de que la Organización de Naciones Unidas establece un nuevo símbolo internacional de las personas con discapacidad, que cambia totalmente lo que se conoce hasta el momento, ¿no? Esto es a partir del año 2015 y te darás cuenta que desde el 2015 hasta ahora, en 6 años, no hemos logrado que realmente se entienda cuál es el nuevo símbolo de discapacidad. Y vamos a hacer un poquito de historia, como para terminar en ese símbolo. En el año 1968, la Comisión Internacional de Tecnología y Accesibilidad puso como símbolo a una silla de ruedas, una suerte de persona en una silla de ruedas, esa persona sin cabeza, ¿no? Sí. Sin cabeza. Después, a ese mismo símbolo, a esa misma persona sin cabeza, en el mismo año 68 se planteó ponerle una cabeza, ¿no? A ese dibujo de la persona en silla de ruedas. En el año, ese símbolo que creo que hay hoy está en la mayoría de los lugares donde se representa que ese es un lugar reservado para una persona con discapacidad, sea la discapacidad que sea. Bien, claro. Ahí después Carlos va a hablar seguramente sobre este tema, que lamentablemente todas las discapacidades se ven inversas en un símbolo que tiene que ver con lo físico, independientemente de cuál sea la discapacidad. Después, en el año 2012, un símbolo de accesibilidad de Nueva York establece la misma silla de ruedas, pero con una actitud un poco más dinámica, más de movimiento, que es la misma persona con un poco más de cuerpo, diría inclusive con una cabeza que se diferencia del cuerpo, que no es solamente el cuerpo, que también hay una cabeza, y que está en movimiento, que va hacia adelante, con una actitud proactiva de alguna manera. Claro, que está en movimiento, sí, está en carrera, en marcha, está desplazándose sobre una silla de ruedas. Lógicamente ese símbolo fue mucho mejor, pero seguía pasando esta cuestión. Seguimos sectorizando de alguna manera juntando todas las discapacidades mostrando solamente la parte física. Bien, entonces las Naciones Unidas crean un símbolo que está representado, acá me va a decir bien Carlos, en el nombre de Vitruvio, ¿no? De forma muy muy simple, que es una persona con la cabeza parada, con 2 brazos y 2 manos, que
que están en un círculo, como la ejemplificación, el dibujo del hombre de Vitruvio. Y lo que podríamos hacer, Rodrigo, es como el programa tiene su página, su fanpage, decirle a Mario que lo ponga, ¿no? Lo mismo en la radio, como el símbolo actual, como para que se conozca. Esto que marcaba Rodrigo es muy importante, porque ¿a qué se debe el predominio de la cuestión motriz en el símbolo? Bueno, recordemos que hubo una epidemia, en realidad fue una pandemia de polio, ¿no? Y eso hizo que se hablara de discapacidad predominantemente en lo físico y en lo motor. Además, bueno, veníamos de la posguerra, es decir, hubo varios elementos que hicieron que se sesgara hacia lo motor, hacia la cuestión, hacia la discapacidad motora. Claro. Y entonces, claro, también nos encontramos con un problema, que cada vez que se hablaba de barreras, se hablaba de barreras arquitectónicas. Y que está bien, o sea, obviamente que las barreras arquitectónicas dificultan la vida y discapacitan la vida de gran parte de la ciudadanía. Pero las barreras no son solo arquitectónicas, son también comunicacionales, son actitudinales, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Tenemos que recordar que las discapacidades, en una primera clasificación, se ordenan, se dividen en discapacidades físicas, discapacidades sensoriales, discapacidades intelectuales y psicosociales. También entran las viscerales. Las físicas, bueno, son todas aquellos impedimentos que tienen que ver con el físico, con la movilidad, pero muchas veces se dividía erróneamente las discapacidades en físicas y mentales a secas, que está mal, ¿no? Porque, por ejemplo, la ceguera, la sordera no son discapacidades físicas. Obviamente se ubican en el físico, pero la discapacidad se refiere a la función que se ve obstruida, obstaculizada. Y en este caso, sordos y ciegos somos personas que encuadramos dentro de lo que es la discapacidad sensorial. A eso se debe el cambio, digamos, del símbolo, para que haya una idea más general. También tiene que ver la creación de los símbolos, tiene que ver con de qué forma nos perciben, no cómo nos autopercibimos las personas con discapacidad. Claro. Es decir, cuando se hablaba de discapacidad, ¿qué era lo que percibía el resto de la sociedad? Entonces, el tema era la silla de ruedas. No llegaba a tener la entidad de discapacidad el resto de las, entre comillas, de los impedidos, ¿no? Ahora, claro, no porque estuviéramos dentro de la categoría de lo normal, sino porque evidentemente no teníamos el suficiente peso. Eso hacía grandes rasgos. Por eso es importante, y esto que decía Rodrigo, que el último símbolo toma un poco la reformulación de lo que fue el hombre de Vitruvio. Creo que ahí en el gráfico, Rodrigo, yo no recuerdo en este momento si se habla justamente de las distintas barreras también o no. No, eso no lo tengo presente. Sí, en este gráfico está planteado, habla de alguna manera 4 puntos que tienen que ver con los 2 brazos y los dos pies, las dos manos y los 2 pies. Sí. Uno es, o sea, las barreras en el espacio con los objetos, la barrera comunicacional y la actitudinal, que tiene que ver con los servicios. ¿Bien? O sea, predominantemente con los servicios. ¿Y qué es lo que representa este nuevo certificado? Estoy con símbolo. Habla de la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad. Representa la esperanza, la igualdad de acceso para todos. Simboliza, dice, la inclusión de las personas de todos los niveles en todas partes. Es un símbolo neutral e imparcial. Porque de alguna manera, este símbolo estos símbolos anteriores, lo que reforzaban y que de hecho hoy en día sigue estando, el tema pendiente de la sociedad
para con las personas con discapacidad física. Está planteado eso, pero ni siquiera se plantea en la sociedad el resto de las discapacidades. El tema pendiente en cuanto al desarrollo de la accesibilidad para todas las personas. Eso es importante, y cómo lamentablemente este símbolo de la silla de ruedas ha generado eso también. Claro, acepto yo que el símbolo nuevo, que es del 2015, no sé si lo tengo, seguramente lo tendré visto, pero no lo tengo incorporado como un signo de discapacidad. Es realmente interesante que Naciones Unidas haya tomado esto y que se establezca a nivel mundial, porque entonces una persona yendo a cualquier país del mundo se va a encontrar con un símbolo y lo va a entender. Eso me parece que realmente... Esto que vos planteás, Mario, que no lo tenés incorporado, está muy bueno que lo digas, porque habla justamente de la falta de compromiso de los gobiernos, de los gobiernos de los países que forman parte de Naciones Unidas, de hacer una intensísima campaña de difusión. O sea, que vos no lo tengas internalizado responde justamente a esto, ¿no? A que debe haber un compromiso mucho mayor para que la opinión pública mundial lo incorpore, y como vos bien decías, estés en el país que estés, que se sepa de qué se trata. Claro, efectivamente. Así que, ¿y qué otros símbolos hay así de naturaleza significativa? Porque además este símbolo, que está muy bien, ¿no? Lo acaba de decir, es la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad. Representa la esperanza, la igualdad de acceso para todos. Bueno, está muy, muy bueno. Ahora, ¿cómo se ejecuta? ¿Dónde va ese símbolo? ¿Qué se pone? Como, por ejemplo, en el vagón de un tren donde haya asientos reservados, en un colectivo porque hay asientos reservados. ¿Dónde se utiliza el símbolo? Exactamente, este símbolo tiene que aplicarse en todos aquellos lugares donde hay una reserva específica para personas con discapacidad, o donde, por ejemplo, se asegura una cuestión comunicacional o la parte específica de un servicio. Pongamos, por ejemplo, un museo, ¿no? Donde hay algún sector en el cual se pueden activar, por ejemplo, aplicaciones que a través del celular una persona con, por ejemplo, pongamos con una discapacidad sensorial, al ir recorriendo a través de los códigos QR que están instalados a lo largo del museo, pueden acceder con lengua de señas o con algún otro soporte. En todo aquel lugar donde se asegura la equiparación de oportunidades, ahí es donde debe ir colocado ese símbolo. Como vos bien dijiste, en el caso de la reserva de lugares, donde hay algún tipo de servicio específico, etcétera, etcétera. Hay otros símbolos también, es decir, el símbolo de la silla de ruedas, el último, no el símbolo descabezado que es tan feo, ¿no? Sí, realmente claro. Eso habla de la minusvalía y habla de algo tremendo. El símbolo de las sillas de ruedas, como otros símbolos que hay, que el de la oreja tachada, esos símbolos no es que se dejen de lado, sino que representan específicamente a cada una de las discapacidades. Pero el símbolo internacional y general es del que estamos hablando. Los otros símbolos pueden utilizarse cuando estamos hablando de un servicio específico hacia esa discapacidad. Correcto. Lo maravillosamente desafiante de este símbolo es que no está demostrando una discapacidad. Uh-huh. Bien, los otros demuestran una discapacidad. El de la persona ciega tiene una persona con un bastón. El de la persona con una discapacidad física tiene la silla de ruedas. Este no está demostrando, está mostrando que todos somos diferentes con iguales derechos. Es algo, es hermoso, digo, pero es muy difícil poder, va a ser muy difícil poder
establecerlo como símbolo internacional y que todo el mundo lo entienda con el real sentido que tiene. Bueno, pero hay que incorporarlo al sistema educativo. Es decir, dentro de todas las cosas que aprenden los niños, tienen que aprender este símbolo, porque entonces ya lo tienen incorporado y, bueno, transitan toda la vida ya sabiendo de qué se trata, y aparte porque es una disposición de Naciones Unidas, lo cual le da realmente una enorme jerarquía. Cada día más los problemas son de naturaleza mundial, a pesar de que la pandemia nos ha restringido brutalmente en el movimiento, pero las decisiones siguen siendo de naturaleza global. Y Renato Ortiz justamente habla, ¿no?, de esta cuestión de la memoria mundial, de que ya todo es mundial, sin por eso desconocer las particularidades de cada uno de los lugares, de los países, de las regiones. Pero estamos en un sistema mundo que tenemos que reconocer que existe, porque si no tampoco podemos reconocer las desigualdades que hay dentro de ese sistema mundo, ¿no? Sí, y claramente. Al mismo tiempo aprovechar en el sistema mundo como una especie de areópago que son las redes, y poder justamente hacer funcionar estos correajes en función del pueblo, y que así como el sistema de semáforos es prácticamente conocido en todo el mundo, bueno, esto también. Y como vos bien marcaste, Mario, el hecho de que no lo conoces, esto tiene que ver, insistimos una vez más, con una cuestión de voluntad política de los gobiernos y que se debe aprender desde niños. Yo recuerdo cuando estaba en el jardín de infantes, que alcanzaba a ver un poquito todavía, yo algo alcanzaba a ver, que la señorita Blanca tenía un juego en la que aprendíamos las señales de tránsito, que era un dominó. Me acuerdo exactamente, era un dominó en el cual, por ejemplo, las fichas de dominó tenían las señales de prohibido estacionar, reservado, animales sueltos. Entonces, de esa manera, a los 5 o 6 años ya conocíamos los símbolos de las señales de tránsito. De la misma forma, esto se puede aplicar también. Efectivamente, claramente. ¿Y cómo se aplica ahora esta simbología en la escuela? No sé si ya hemos hablado algo, pero tangencialmente. ¿Cómo en la escuela un chico con discapacidad se suma a una clase igual que el resto? ¿Cómo se maneja eso? Justamente. Ese es un tema extensísimo, ¿no? Eso es por ahí para otro programa, para poder hablar un poco de lo que es el proceso de inclusión, lo que era la integración en su momento, lo que se llama, lo que es inclusión, como en la Argentina fue pionera en esto, como en muchas otras cosas ha sido pionera y después quedó muy rezagada. Después tuvimos años de oscuridad, cuando bueno, luego del Congreso Pedagógico avanzaron ciertos sectores de derecha, y bueno, ya sabemos lo que pasó después con la Ley Federal de Educación y una serie de cosas que pasaron. Y ahora, bueno, hay muchos que redescubren la inclusión como algo nuevo, pero en realidad Argentina verdaderamente fue pionera en esto. Pero es un tema larguísimo, Mario, no porque ya tenemos el último minuto. Pero lo podemos preparar. Nosotros no estamos remando contra la corriente. La Argentina, que fue un país que integró a millones de trabajadores, a millones de inmigrantes, a millones de cabecitas negras, a millones de pueblos originarios. Este país que fue una verdadera maravilla en la historia del mundo, de pronto empezó a marginar. Este es un país que empezó a marginar a los pobres, empezó a marginar a los niños. Es increíble lo que hace la Argentina con la niñez, con los adolescentes. Es una Argentina que discute la edad de imputabilidad. Es una Argentina que está avasallando derechos continuamente, una derecha que se nos viene encima y que no viene para que se ponga en blanco los que están en negro, sino para que vayan al negro los que están en blanco. Una Argentina que le está echando la culpa a los pocos trabajadores que ganan un sueldo más o menos digno de los costos que tiene el país y que por tanto no puede salir adelante.
En ese contexto están ustedes dando una lucha por un sector que no es para el sistema muy atractivo, porque para el sistema lo único atractivo es tener ganancia. La ganancia es plusvalía y la plusvalía es explotación o de naturaleza o de seres humanos. En ese contexto esta lucha me parece apoteótica, épica. Sí, y verdaderamente esto de la plusvalía, vamos a poner un ejemplo, seguramente Rodrigo va a coincidir, un tremendo ejemplo que es que en muchos casos, con la excusa de los cursos de capacitación para personas con discapacidad, están precarizados, haciendo eternas pasantías, en muchos casos haciendo trabajos que hacen empleados que están en blanco, pero con la excusa de estar capacitándose, siguen estando precarizados. Entonces, cobran una especie de estímulo cuando en realidad están aportando la misma fuerza de trabajo que otro trabajador, que otro obrero, en la misma carga horaria. Sin embargo, esa explotación encubierta no se ve. Sí, y encima tienen el tupé de incorporarlos al porcentaje, a ese 4% que por ley los gobiernos deben, las administraciones públicas deben, ¿cómo se llama? Sumar personal con discapacidad hasta un 4%. Sí. Esa gente que está haciendo ese tipo de entrenamientos la suman al porcentaje para querer llegar al 4%. Tremendo. Sin que pase en la planta permanente, por caso, ¿no? O sea, sigue estando esa cuestión precarizada, y nos encontramos, por ejemplo, con algunos estímulos a la empresa privada, mediante el cual el Estado corre con gran parte del sueldo, y entonces termina todo siendo una tremenda trampa. Pero nos estamos metiendo en temas cada vez más complejos, Mario, pero hay que tocarlos. Hay que tocarlos, lo haremos en próximas intervenciones de ustedes. Y vamos a seguir, porque no vamos a abandonar este tema, porque este tema bien vale la pena. Y creo que es una lucha que tiene que ayudar a conmocionar, a emocionar, a conmover a una sociedad que ha ido naturalizando la injusticia, la discriminación, el atropello, el autoritarismo, y son todos esos disvalores que deben ser erradicados de la sociedad en favor de los verdaderos valores que hacen a la humanidad, de esos que se han ido creando con el paso de los siglos, que hacen que la vida sea mejor, sea más digna y pueda ser mejor vivida por todos y cada uno. Es decir, que la injusticia que pueda sufrir otro nos duela a nosotros como si nos la hicieran a nosotros mismos. Y bueno, totalmente. Seguimos evolucionando. Les doy el último minuto de cierre. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Mario, para poder, usar en el mejor sentido de la palabra esta tribuna, ¿no? Siempre decimos con Rodrigo cuando preparamos la columna que los cambios los hace el pueblo cuando toma conciencia. Es decir, la principal revolución es la revolución de las conciencias. Mientras estos temas se discutan únicamente por especialistas o por el sector afectado, no vamos a llegar a un cambio. De esta manera sí, ¿no? De esta manera, interactuando con la gente, cambiando ideas, de esta forma sí vamos a poder. Porque la verdad que tenemos chance. Yo quiero recordar una frase de un dirigente que no es de nuestro partido, ¿no? Ricardo Balbín una vez dijo, el pueblo entiende, los dirigentes no. Es una frase muy gráfica. Muy gráfica. Así que nosotros confiamos en que el pueblo sí entiende. Bárbaro. Los despido hasta la próxima. Abrazo grande. Abrazo. Fuerte abrazo, Mario. Nos encontramos. Bueno, hemos hablado entonces con Carlos Matos y Rodrigo Romera. Bueno, que siempre traen este tema que lo mantenemos ahí encendida, la mecha encendida.